Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Steph Pándura y Juanjo Albor. ¡Holi! Hola, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Cansada. Ya soy viejita. Cansadas de esta vida. Ah, sí, eso siempre, todos los días. Ni que hubieras grabado un episodio de podcast, Cris. Ni que llevemos aquí ya varias horas produciendo contenido. Sí, claro. Eso no ha pasado hoy. Estamos frescos como lechugas. A huevo, porque Estoy somos lechuga jóvenes. como fresca. Sí estamos. Por costo, pero ¿a qué fresco? Qué bobos son. Me gustan esos. Qué bobos son. Hoy es un episodio muy emocionante para mí porque tengo como 2 meses queriendo hacerlo, una cosa así. Y justo el día que grabamos este episodio se cumplieron 5 años del natalicio de este gran autor. O sea, ni mandado a hacer. 5 años. 105 dije. Ah, te entendí 5 y dije, míralo, está bien chiquito y ya escribió un chingo. Y ya súper famoso, güey. No, 105 años. Otro niño virtuoso. Que les publican sus papás gratis. Esos privilegios, señores. Les quiero contar rápido algo. Eso que dice Cris, porque la verdad es que ni mandado a hacer, porque sí tenía varios rato que decía Cris, por favor, es que me gusta mucho. Se van a dar cuenta en el episodio cuánto les gusta a Cris. Y lo decía y ven, hoy por fin se cumplió. Qué bonito, el universo nos manda esta energía. El natalicio de Juan Rulfo nos trajo esta La episodio bendición. bendito. Es como con el aire de la Rosa de Guadalupe. Sí. Ándale, correcto. Entonces, hoy vamos a platicar sobre la vida y obra de Juan Rulfo. La verdad es que Juan Rulfo forma parte de... O sea, estuvimos platicando en episodios anteriores del boom latinoamericano y por ahí mencionábamos que Juan Rulfo no pertenece a este boom porque escribió un poco antes, por otras razones y etcétera. Y bueno, si escuchan el capítulo del boom latinoamericano, sabrán nuestras razones por las cuales lo podemos criticar y bla, 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 bla. El caso es que hablan de él como parte de la generación del 52. Suena muy raro porque es como un solo año, pero ok. Y hoy les voy a platicar su vida y unas cosas muy padres que me hicieron sentir así más cerca de Juan Rulfo. ¿Saben qué? Que a veces me da miedo investigar sobre los autores y el capítulo pasado estaba yo diciendo averigüen más de sus autores, que estábamos hablando de chismecito, para poder apreciar de otra forma su obra, pero a veces sí me da un poco de miedo averiguar más de ellos y saber que eran malas personas. Pero hasta dónde he leído... Porque no quiere cancelarlos. Exacto, no quiero dejar de quererlos por su obra y no sé, porque al final de cuentas haces una historia en tu cabeza acerca de ellos muy probablemente, y más cuando eres muy fan y has revisado varias de sus obras y etcétera, entonces es como muy normal. Pero además, creo que si no todos hemos leído Pedro Páramo, todos deberíamos leer Pedro Páramo, a excepción de que a muchos de nosotros nos dejaron leer Pedro Páramo por ahí de la primaria o secundaria. No es una obra... Yo me salvé, ¿eh? Sí, ninguno de tus maestros te dejó. Nada. Sí, o sea, no es que no haya hecho la tarea, neta, me salvé de que me lo obligaran a leer. Yo me acuerdo, Pedro Páramo vamos a hablar más en profundidad de Pedro Páramo más adelante, pero Pedro Páramo, que es su obra más emblemática, es muy cortita. Y me acuerdo que mi mamá, sí me la dejaron leer y que mi mamá me la compró y la leí en un fin de semana. Así en putiza, porque se me había olvidado hacer la tarea, entonces me puse a leerla en putiza. Y la verdad es que no fue una buena experiencia. De entrada, porque no entendía muy bien qué estaba leyendo. O sea, no sé, yo tenía 10 años. O sea, yo era muy chiquita, o 11 años, una cosa así. O sea, solo fue leer por cumplir, Ajá, ¿no? fue como leer por cumplir y la verdad es que ni siquiera me acuerdo qué actividad se hizo en salón de clases ni nada, pero tengo un recuerdo muy vívido sobre específicamente el libro. Yo tuve que reponer esos libros porque venía Pedro Páramo y El Llano en Llamas en una sola edición y pues supongo que en alguna mudanza se me perdió y ya compré una edición más bonita. El caso es que me acuerdo que olía muy raro. ¿Ya ven este fetiche del olor de los libros y la chingada? Uh-huh. Ese libro en específico tenía el olor de una tinta muy rara, que yo identifico los libros que huelen feo. O sea, es como
los hueles y huelen como, no sé, como tinta Este libro huele rara. rico, Sí, tinta barata, dice Chris. Tinta ujú. barata, tinta cara. Sí, la verdad es que sí, y estoy segura que pues efectivamente pues era una edición. Catadora de tintas, güey. Lame los libros, no es el olor, que no los engañe. Sí Cállate, creemos, ¿eh? Johnny. De coleccionista de libros a catadora. Ahí está. Yo chupando los libros. No tienen que saber esas cosas de mi Es su intimidad. fetiche. Y me acuerdo que olía raro y no puedo olvidar esa fue la primera vez que Dora libro feo y no lo puedo olvidar y cada vez que leo, o sea, cada vez me doy cuenta el tipo de papel y todo de cómo huele, es raro, no sé. ¿Cómo Pero sabe? al punto, ni cómo sabe, no, solamente lo olía. Pero En episodios pasados decía Chris que nosotros la tachamos de la tía payasa, de la exigente, y cada episodio lo confirma y lo reafirma. Ajá, o sea, no Ay, somos nosotros, Cris, eres tú. Tú solita, güey. personalidad. No, les voy a Necesitas decir algo. ayuda, güey. O sea, para estas cosas a veces soy muy picky y pues si escucharon el capítulo de fetiches literarios, pues ya sabrán que sí, a veces hago cosas de ese y pues, no sé, un día me puse a trabajar y pues empecé a gastar mis quincenas en libros y a hacerme más picky todavía y no me hace sentir culpa porque tengo amigos que hacen lo mismo. Ah, Ah, te bueno. iba a decir el dicho de, y si los demás se tiran de un puente, también. No, qué mamá. Pues sí, ¿no? Y Así luego, funciona y la luego sociedad sigue. de masas. No, y luego, ¿qué más pasó? Lo oliste y te diste cuenta que estaba guacatelas. ¿Por qué Sí, lo me lo tuve compré? que aguantar, pero de todas formas lo leí así en un fin de semana, así de sábado, domingo lo leí. Y mi referencia es que yo era muy chiquita y que aún así me lo eché muy rápido. Entonces, Pedro Páramo es una obra que te puedes echar muy rápido. O sea, en 2 o 3 días máximo ya te echaste Pedro Páramo y si lees exclusivamente Pedro Páramo. Si lees otras cosas, pues seguramente te vas a tardar, ¿no? Yo llevo como 2 semanas releyendo Pedro Páramo y todavía no lo acabo porque estoy leyendo más cosas. Entonces, en fin, vamos a empezar. ¿Sí? Hagámoslo. Hagámoslo. Juanjo está en mute y ¿Con cree que Pedro está Páramo? hablando. Totalmente, sí. Hice hasta efectos de sonido así de música y decía así de bienvenidos al monólogo de Cris. Se aguantan ahora, es mi capítulo. Quítense. No, Bye. siéntanse. Buenas noches. Adiós. No, siéntanse libres de interrumpirme si tienen alguna pregunta, precisión, broma, chiste o mío. algo así. No. Pero levantan la mano, por favor. Pero me avisan. Porque voy a estar viendo otra pantalla. Me avisan que me van a interrumpir. Por favor. Eso rompe la definición de interrupción, Cris. Se callan y me escuchan y luego me avisan si quieren. Ah, ya llegó la maestra. No. Siéntense y disfruten. Buenas Siéntense. noches, maestra Cris. Buenas noches, niñas. Hoy vamos a empezar con la historia Vida y Obra de Juan Rulfo. Muy bien. O sea, regresión a por qué no lee mucha gente, güey. Dios mío. No. ¿Cómo nos empieza una clase de literatura? ¿Cómo ahuyentar al público de Juan Rulfo? No. La verdad es que a mí me parece un señor muy mágico, pero sí tengo un poco de contexto. Más me puse muy ñoña y hasta un libro extra que me trajeron de Coyoacán y se tardaron 3 días. No sé por qué se tardó 3 días de llegar a Coyoacán a mi colonia, que es muy cerca. Pero bueno, hasta hice una línea del tiempo y chalala. Mírala. Su vida a mí me parece muy interesante por cosas que ya hemos platicado, como qué implica el oficio del escritor y cosas por el estilo. Además de que su obra, pues, en general es muy padre, aunque sea como muy corta o quizás escasa, ¿no? Porque tiene poquita, o sea, es poquita la obra. Pero hay cosas que yo no sabía de Juan Rulfo, que la verdad es que sí hicieron que me dieran más ganas de revisar su obra y espero que genere el mismo impacto en ustedes. Y si no, pues ya nada más denle like y síganos y quiérannos mucho. O sea, entraste así como temerosa de encontrarte cosas feas y cancelarlo, pero te encontraste más cosas maravillosas, ¿no? Para seguirlo amando. Sí, les voy a contar una historia antes. Un día, cuando estábamos leyendo La hija del caníbal en el club de lectura, el Fray y yo nos fuimos a una cafetería a sentarnos a leer porque era fin de semana y no teníamos otra cosa que hacer. Era Day de Bumka Kimbaler. Y entonces en un asiento así al lado de nosotros había una chica que estaba así como leyendo un libro y estaba como muy conmovida, así como que se le salía la lagrimita y yo así de, güey, ¿por qué Esa llora? chica era Cris.
¿qué está? No, que dije, ¿qué está Viéndose leyendo? leer. Con un espejo. Juan Rulfo. Así como quienes se toman selfies llorando, güey, que sí me da como un poquito de ¿Por qué cringe, se güey. toman selfies? No hagan eso. No sé, güey. no. Pero así Chris se pone 3 espejos, como los que hacen autorretrato, que se ponen sus 3 espejos. Fue Chris para leer, güey. No era yo, carajo. Y en público. Era una chica que estaba ahí así, aleatoriamente sentada en la mesa que yo quería. Y mientras yo vigilaba a ver a qué hora se iba, me di cuenta que estaba leyendo. Y estaba leyendo un libro así como rojo, bonito. Y se veía que estaba así como muy conmovida y muy entrada en la lectura. Yo dije, ¿qué chingado está leyendo? Y ya me di cuenta que estaba leyendo un libro que se llama Cartas a Clara. Y dije, wow, ¿y ese libro qué pedo? Y ya busqué que era de Juan Rulfo. Yo dije, ¿qué pedo? Pues si Juan Rulfo solamente tiene, en teoría, 2 libros, uno más que salió más El llano pa' en acá. llamas, dijo. Sí, o sea, no está leyendo Pedro Páramo. ¿Por qué está llorando? ¿Qué pedo? Y ya me fui a Pedro comprar el Páramo no libro. es. Sí, ya me fui a comprar el libro y la verdad es que no me sacó ninguna lagrimita, ¿no? Pero sí me enamoré. O sea, sí fue así como, ¡oh! Si alguien me manda estas cartas, yo sí me crocheo durísimo con ese alguien. O sea, bueno, O sea, en esos años, quizás ahora ya no. no eran como las cartas de Carlos Fuente hacia esta actriz que fue su esposa. Me queda No, claro. no, eran cartas de amor. De Eso amor, sí era de amor. amor. Ay, qué Amor, amor. Bueno, ahora sí. Entonces, básicamente, en 1910 ya sabemos todos que estalla la revolución. Y en 1917, bajo todo este contexto así como todo hecho bolas, violento, ¿no? ajá, convulsivo, nace Juan Pérez Rulfo y María Vizcaína, alias Juan Rulfo, Arias en Juanito. Sayula. Arias el Juanito. Hay una historia muy chistosa sobre este tema. Había mi suegro es periodista, ya es jubilado, y en El Sol de México había una persona que cubría Nota Roja, y entonces un día le mandaron a cubrir algo de Juan Rulfo, siendo el de Nota Roja, y justamente puso Juan Pérez Rulfo Nepomuceno y María Vizcay, no sé qué madres, todo su nombre completo, alias Juan Rulfo. Y pues como así no se hace, señor. Pero bueno, nace Juan Rulfo, hijo de Juan Pérez Rulfo y María Vizcaína en Sayula, Jalisco, en 1917. Su infancia es bastante dura cuando es muy chiquitito, porque en 1923 Guadalupe Nava Palacios mató a su papá. De hecho, por ahí hay una... No. Eso ya explica mucho de sus textos. Sí, correcto. De hecho, justo era lo que iba a mencionar. O sea, hay varios cuentos que hacen referencia al asesinato de un padre. Por ejemplo, Ujú. Diles que no me maten, o Sí. Relato de mi padre en El Gallo de Oro, o sea, donde hace referencia justamente al asesinato de su padre, y la suposición es que este tema, pues sí, pues le impactó muy cabrón. Esto fue en 1923, o sea, estamos hablando de que él tenía 6 añitos. Si vienen de oír el episodio pasado, y si no lo han oído, acuérdense que Chris es la que cuenta las historias de asesinatos, muertos, Es lo que iba a la decir. chingada, sí. No podía faltar. Ni Juan Rulfo se salvó, chingada madre. No, de hecho no. En 1926 estalla la Guerra Cristera y en 1927 se murió su mamá. O sea, Ay. Juan Rulfo tenía solo 10 años cuando muere su mamá y 6 años cuando muere su papá. O sea, ya de entrada es un niño huérfano. Ya pueden proceder a cortarse las venas con galletas de animalitos. Ya puede ser Sí. Batman. Este es el episodio sad. Y hay una cosa que señala mucho Clara, que es su esposa, que es que Juan Rulfo no hablaba mucho de justo su infancia, de sus papás o cosas así, y que No mames. lo sacaba de otra manera, como justo mencionábamos, de estar como escribiendo. Y entonces, en una de sus cartas, el 10 de enero de 1945, le manda una carta a Clara. Y en esta dice, Clara, mi madre murió hace 15 años. Desde entonces, el único parecido que he encontrado con ella es Clara Aparicio. Por lo cual, vuelvo a suplicarte, le digas me perdones si la quiero como la quiero. Mi madre se llamaba María Vizcaíno y estaba llena de bondad, tanta que su corazón no resistió a aquella carga y reventó. O sea, sí estuvo culero, ¿no? Sí. Y a partir de que se queda huérfano, Juan Rulfo va a vivir a casa de sus tíos y tuvo una educación formal muy religiosa. De hecho, Juan Rulfo, o sea, él era súper religioso, o sea, era de Diosito, rezar, era muy religioso. No era un fanático religioso, sino creía realmente en Dios y en la doctrina y se casó por la iglesia y eso para él era muy importante, justo por esta educación desde muy chiquito que tuvo en la religión.
Fue internado en el Colegio Luis Silva de Guadalajara y en 1932, de hecho, estudió el seminario conciliar, o sea, como este inicio a ser padre o a ser sacerdote. Entonces, por eso él era como súper, súper religioso. Pero en estos años, 1922, 1932, en esta década, justo estaba el tema de la guerra cristera y etcétera. Él estaba internado para ser sacerdote, pero resulta que en donde estaba, o sea, en este colegio, estaba el señor, o sea, la persona que fungía como el censor eclesiástico, que son estas personas que son las que revisan los textos que leen el pópulo, ¿no? O sea, y la censuran o no, ¿no? Dicen que si son aceptables o no es aceptable de acuerdo con la doctrina católica. Y tenía muchos libros. Entonces, Juan Rulfo tenía acceso a esto y pues los empezó a leer y leyó cosas como novelas de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, de Dick Turpin, de Buffalo Bill, de Sitting Bull. Todo eso, él decía que todo eso leyó a los 10 años y que se pasaba todo el tiempo leyendo y que era lo ideal porque si salías justo con la guerra cristera, pues te podía pegar un balazo. Entonces mejor estaba adentro en el seminario leyendo cosas prohibidas. Que aparte luego, o sea, además la pinche censura, hay algunos textos que entiendo, cuando he visto listas, y no solo de las que dices ahorita, ¿no? O sea, listas en otros momentos de, que ha llegado a censurar la Iglesia Católica, dices, güey, hay veces que censuran cosas que se pasan de lanza, ¿no? O sea, que dices, güey, neta, o sea, como muy arbitrario, obviamente es arbitrario, pero muy... O sea, hasta estúpido el criterio. Como una poca interpretación de, así como, es que esto es sexual o esto es violento. Y es como, no, sí. señor, usted pensó eso porque es un cochino, pero no tenía que ver. Básicamente. Sí. Dice más de usted que del libro. Del libro ni de las personas que lo van a leer. O sea, nada que ver. Y más también como este morbo, ¿no? Por querer, o sea, al final está prohibido, pues queremos leerlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Como para que no esté aquí en la sección de aptos, ¿no? Para nosotros, queremos leerlos. Entonces, como esta curiosidad, ¿no? Exacto, las prohibiciones fomentan los deseos. Ok. En 1933, sin oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara por una huelga, se traslada por primera vez a la Ciudad de México. Se va moviendo, o sea, se va a Pulco, luego se va a Guadalajara y luego llega a la Ciudad de México a partir de 1933 hasta casi 1940. En la Ciudad de México, escucha las conferencias de personajes importantes de la cultura mexicana como... Las mañaneras. Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano. No, esas las podía escuchar en su casa y es mejor que las apagues. Yo no dije esto. El historiador de arte Justino Fernández, etcétera, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y como les decía, él estaba viviendo como con sus familiares y entonces en la Ciudad de México lo recibe uno de sus tíos y una de sus tías, que la verdad es que ellos sí tenían lana. O sea, Juan Rulfo no, propiamente. O sea, sus papás como no le dejaron nada, pero sus tíos sí tenían alguna posición importante y de hecho por ahí también eran funcionarios públicos y vivían en zonas y ahí lo recibían, pero como que a Juan Rulfo no le encantaba vivir ahí y siempre estuvo como en búsqueda de sus propios espacios y etcétera. Pero gracias a que sus familiares tenían como estas conexiones, empezó a trabajar en la Secretaría de Gobernación como parte de como el sistema de archiveros y etcétera que existía o que existe. Y allí conoció a Efrén Hernández, que fue un escritor nacido en Guanajuato, que le ayudó a Juan Rulfo a publicar y lo impulsó como a escribir. Si no lo ubican, en 1956 editó una recopilación de sus cuentos titulada Sus Mejores Cuentos, donde publicaron también cuentos de Juan Rulfo y Rosario Castellanos. Este señor se dedicaba también a impulsar a otros escritores. Ven, esos son los amigos que yo decía en el capítulo pasado, los que dicen hay que ayudarnos, porque si nos ayudamos, todos crecemos y el conocimiento, en lugar de estarse como metiendo el pie, está chido. Y justo sus amigos fueron los que le ayudaron, porque en realidad a él no le... O sea, el tema de escribir no era no era un tema como de yo me quiero dedicar a escribir. O sea, era como... No, jamás pensó en dedicarse a escribir. Él trabajaba de otras cosas, te digo, estaba como archivero en la Secretaría de Gobernación, luego regresa a Guadalajara y en 1941 y también conoce a Juan José Arreola, otro escritor, que también como que él lo empuja a querer escribir. Y en esa estancia en Guadalajara, o sea, ya después de que se fue a Ciudad de México, estudió cosas y regresó a Guadalajara, conoce a Clara Aparicio, su posterior esposa, su futura esposa. Tan, tan. Les voy a decir algo que no está tan chido, pero
Pero Ya, lo ya, demás como sí está siempre. chido, o sea, lo arregló. Todo hasta ahorita no ha estado chido, Chris. Todo hasta ahorita es puro sufrir del niño huérfano. O sea, estoy a 2 segundos de que Lin-Manuel Miranda nos haga un Hamilton 2, pero que se llame Rulfo. No, a ver, Pues tú, mija. pues es la vida de alguien, yo no la Ya hice. sé, Yo solo pero la tú recopilé. tú decidiste en qué enfocar. Tu Pero es que trabajo está editorial padre, o sea, importa. pues es parte de su contexto, su En la obra tiene que orfandad ver. del pobrecito Juan. Ajá, Pues sí, ser lo mío un huérfano. perro. Solo faltó decirle, ¿no? Pues mira, no tuvo oportunidad de estudiar en la universidad, tuvo que andar de puerta en puerta, estaba huérfano. Sí, yo lo entiendo, pues, pero empiezan a pasar cosas padres, ahí les va. Ah, ok. En Pero esta no 1941, es padre todavía. no, esta no es acuérdense. tan padre. No, esta no habla bien de él, pero ya después lo arregla, insisto, o sea, no se escandalicen antes de No conocer la coman historia ansias. completa, Ok, ¿vale? ok. En Cheque. 1941, ya me brinqué 1000 años, conoce a Clara Aparicio en una cafetería ahí, YOLO, porque eran como vecinillos como de la zona donde vivían. Ella tenía 13 años y él tenía 23. Ok, Chan, 10 años de chan. diferencia. Grooming. Sí, era muy grande Juan Rulfo frente a Clara, pero en ese momento no hizo nada así como, solamente la conoció, ¿sale? O sea, no la cortejó ni nada, solo se No, conoció. solo la conoció y ubicó quién era y ubicó quién era la familia. Al final vivían en un pueblo, Espero ¿no? que no la conociera en estilo bíblico. No, No. Ok. no la conoció. Ay, no, ay, qué horror. Y esto es como los sacerdotes que dice Chris de habla más de usted que lo pensó Si tú que de lo que él hizo. No, además te digo que estoy haciendo la broma de su grooming y de que en la Biblia si tú lees que fulanito conoció a su tanita es que se la... No fue así. Solo se conocían en serio así de, ay, mira, yo conozco a ese güey y yo conozco a esa morra. O sea, ok, nada ok. más. No, Somos nada vecinos del bíblico. barrio. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Ese es como Ok. un hito importante. El hito más importante viene un poco más adelante. Entonces, en ese mismo año que conoce a Clara Aparicio y que le llama la atención, pero no hace absolutamente nada, se dedica un poco al tema de la fotografía, porque si no sabían, Juan Rulfo también tomaba foto y tomaba muy buenas fotos. Mucho de paisaje, mucho de sus viajes que hacía y etcétera, pero era muy buen fotógrafo. De hecho, el tipo era, o sea, a partir de que empezó a hacerse como adicto a la lectura, también se hizo adicto a los libros y tenía 700 libros sobre fotografía. Ah, la madre. Entonces, Ok. él le decía a Clara así que su debilidad era comprar libros y lo poco que ahorraba se lo gastaba en eso, básicamente, ¿no? Somos para Team ese entonces, Rulfo, güey. correcto, ¿ves? Hay cosas Ustedes sí. que coinciden. Ustedes sí dicen, a mí que me Ustedes regalen los sí. libros o me los robo, no hay pedo. Ok, para 1944, ahora sí, Juan Rulfo, de 27 años, se acerca a hablar con Clara, que tiene 16. Ahora sí, para Uy, ver sí, qué pedo. sí pasó mucho tiempo. O sea, sí. Siguen siendo 10 años. Pues nunca van a dejar de ser 10 años, güey. Por eso digo, o sea, pues no sigue mames. habiendo una diferencia, o sea. Pasaron 3 años. Ella ya Sí, era aquí adolescente. ya la culpa es aquí tuya, Steph. Esto ya fue una onda más de matemática. Sí, güey, o De sea, ni decepción modo de que- Rulfo, güey. No, ya sé. Muy bien. Y pues ya se acerca como a cortejarla. Y ella le dice, espera, cariño, me vas a tener que esperar 3 años. O sea, para que cuando ella tuviera 19. Claro, Ujú, para que fuera cancha reglamentaria, ¿no? correcto. Y pues ya 19 ya. 19 y Juan Rulfo tendría 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Si nos salen las matemáticas, muy bien. Sí. Y Juan Rulfo dice, ok, te espero. Me tengo que ir a la Ciudad de México para buscarme la vida, porque aquí en Guadalajara como que no hallo para dónde hacerme. La Ciudad de México en ese momento era el tema de las oportunidades, no se estaba impactando, no, espera, la Segunda Guerra Mundial empieza más adelante. ¿En qué año empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿En el 45 o en el 40? 39, no, 45 se acabó, mija. Se terminó, sí, cierto. Perdón, discúlpeme. Son las casi 11 de la noche. El caso es que no nos había impactado como tanto la Segunda Guerra Mundial y entonces la Ciudad de México era un tema de el lugar de oportunidades, la gente estaba migrando para allá, chalala, y entonces Juan Rulfo dice, me voy otra vez a la Ciudad de México, bye. Pero mientras eso sucede y él se establece acá en la ciudad, le escribe 84 cartas a Clara. Andas. De octubre de 1944 a diciembre de 1950, Juan Rulfo le escribió a su gran amor Clara 84 cartas que permiten rastrear qué estaba haciendo Rulfo, cuáles eran sus planes, qué escribía, cómo le estaba yendo en la ciudad, y por ahí ya empieza, o sea, todo el cortejo absoluto y etcétera. Y está súper padre porque justo puedes seguir la historia de Rulfo con esas cartas. Es un muy buen documento histórico sobre su biografía. Y ahí mismo también te das, o sea, él le va contando a Clara más o menos cada semana, pues que
se está juntando con gente de élite. O sea, Isabela Corona, por ejemplo, no sé si lo ubican, es una actriz de cine de oro. Hay un teatro en Tlatelolco que se llama Isabela Corona. Enrique González Martínez, que así se llama la calle en donde vivimos, que fue un poeta. Rosaura Revueltas, hermana de Silvestre y José Revueltas. O sea, iba a reuniones con estas personas, siendo amigo también de Juan José Arreola, que por ahí también aparecía en el y etcétera. Y mientras estaba en la Ciudad de México y encontraba que tragar y esas cosas, encontró un trabajo en Goodrich Euskadi. ¿Ubican? ¿La empresa? Ajá, Sí. de llantas. Sí. Juan Rulfo vendía llantas. Rulfo Llantero, a huevo. O sea, primero empezó a ser como capataz, pero no le encantaba porque sentía que era como un tema de explotación y como que todo estaba muy raro y no le gustaba ser capataz, y después se hizo vendedor. Uy, desde aquella época, imagínense. Correcto. Desde aquella época ya. Ya había explotación, siempre ha habido explotación, pues de allá sea. viene. Sí. Y luego. Y de hecho, de las cosas interesantes que cuenta, es como para seguirle el paso, es que vivió en Filomeno Mata y Madero en el centro histórico. Madero es la calle Ajá. que ya cerraron, y ahorita pues nomás encuentras pues tiendas departamentales y cosas así, o bares, y antes eran casas y él vivió allí. Y él le va contando a Clara poco a poco como su historia de, me pasó esto en el trabajo, estoy escribiendo tal cosa, cosas por el estilo. O sea, todas estas cartas que les digo que vale mucho la pena leer, también, o sea, cuentan como toda la biografía de lo que está sucediendo en esos años con Juan Rulfo y de cómo se creó el escritor. Además, así como dices, como cuando comienzas tu etapa de enamorado que te escribes todos los días y que Andas. ¿cómo estás? ¿Qué comiste? Así ese tipo. Sí. Qué romántico. Ándale, así mero. En marzo de 1947, Juan Rulfo, muy formal como quedó, esperó a Clara y ya se habían cumplido 3 años. Así que formalizaron su noviazgo a través de una carta. Que Juan Rulfo le dice, estoy muy contento de la carta que me mandaste, me da mucho gusto haber esperado, te quiero ver, quiero que estés aquí, quiero que ya vengas a vivir conmigo, no sé qué, tarará. Y empiezan a planear la boda. Y de las cosas más bonitas, o de las cosas que me parecieron más bonitas, es que el güey está bien interesado en la boda, porque le manda a hacer su vestido. Él le manda a hacer su vestido, ella le dice cómo lo quiere y aquí le manda a hacer el vestido. Y habla con el sacerdote y él organiza todo así para que la boda suceda. Y se me hizo muy bonito porque pues normalmente los vatos es como, sí, hazle tú como puedas, me vale verga. Y él no. ¿Qué? Él le echó ganas. Él anduvo. Pedrado al fra. Sí. No. ¿Se acuerdan cuando dijo que vio una chica llorando? Así fue justamente en esa parte cuando llegó a lo de la boda. Ajá, era Yo creo Chris que llegando ya y pensando en su boda y dijo, no mames. Y se puso sus espejos para verse y tomarse selfies. Durante todo el 47 estuvieron planeando su boda. Y Rulfo se dedica a buscar departamento adecuado para ambos en la Ciudad de México y se queja de que son súper caros o son súper pequeños. O sea, estamos en los 40 y estas son las quejas de el 2022. Básicamente así de, están súper caros. Obviamente las rentas en ese entonces eran así de, son 100 pesos o cosas así, pero pues, o sea, pues, poder adquisitivo y valor de la moneda, ya saben, ¿no? Esas cosas. Y que además eran chiquitos, ni siquiera eran tan chiquitos. O sea, él describe así unos departamentos enormes y yo así, ya quisiéramos todos vivir en un departamento así. Sí. Pero bueno. Y, bueno, les decía que manda a hacer el vestido de novia, hacer los arreglos, y pues estaba como, o sea, sale ahí como la parte de su religiosidad, porque siempre está diciendo con el favor de Dios y cosas así, como estas expresiones muy de doctrina, bueno, pues muy religiosas, muy espirituales. Y como muy naturales también, ¿no? De él, ¿no? O sea, porque digo, al final creo que como dices, es un buen documento porque va narrando esta parte de lo que hacía y el romance que tiene con ella, pero yo creo que cuando estás muy enamorado eres súper vulnerable, entonces eres como tú, bueno, como tú, estoy haciendo así como tú eres o como quieres presentarte, está haciendo pero comillas. al final como, ajá, sí. Sí, porque no dice qué está haciendo. No dice qué está haciendo, exacto. Está haciendo como tú. Steph está haciendo comillas. Perdón, es que no me pueden ver, lo siento. Pero me parece que es muy natural, ¿no? Aparte cómo lo escribe y cosas así. Sí, ay, qué lindo. Sí, la verdad es que sí. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Bueno, en ese mismo año, mientras están en la planeación de la boda, Rulfo le cuenta a Clara que le enviará un cuento titulado Una estrella bajo la luna. Esta historia, este pequeño cuento que empieza a escribir y que le da mucha inseguridad porque le dice a Clara, no me está saliendo, es el preámbulo de Pedro Páramo.
Chan, chan. ¿Qué tal? En el 47. En el 48, el 29 de enero, él señala que en la XX, que ya después se volvió Radiopolis, van a leer el cuento La Cuesta de las Comadres, que saldría posteriormente en el 53 en El Llano en Llamas. Y él dice que es un cuento mamarracho. O sea, él no le gustaba lo que escribía. Creo que un poco le pasa, supongo, a la mayoría de los escritores, incluso le pasa como a los autores o cosas así, a los actores, como que no se quieren ver o como que no quieren ver el resultado Claro. de su trabajo porque les da como mucho cringe o no les gusta y saben que pueden mejorarlo y no pueden, o no sé. Pero el caso es que él siempre está diciendo que le salió horrible, pero que igual lo van a leer y que está bien padre que lo lean allí, porque pues al final fueron las primeras ventanas de exposición que tuvo Juan Rulfo. En abril de Oye. 1948, fíjate, se hicieron novios en el 47 Clara y Juan Rulfo y en el 48 ya estaban casando. Así. O sea, es que eran otras épocas. Rápido. O sea, ¿nos amamos? Sí. ¿Nos casamos? Sí. Ya. Dale, bye. Firma aquí. Pim pam, terminé. Ajá. Se casaron en Guadalajara y se van de luna de miel al puerto de Veracruz. Y hay unas fotos muy lindas que tomó Juan Rulfo. Y pues adivinen qué pasa. Pues viene el fruto del amor. El fruto del amor. Encargan al primer chamaco. Correcto. Din, 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 din. Ay, qué románticas épocas. De 1948 al 49 lo cambian de puesto en el trabajo, como les decía, que lo mandan después a ser vendedor y a viajar a toda la República. Lo que está cagado es que siempre está diciendo Rulfo que ya quiere establecerse en la ciudad como chido y ahora que se casaron pues más, porque además se embaraza, bueno, se embarazan y Clara se va a vivir a Guadalajara con su mamá como para cuidar su embarazo y etcétera, y él se va a viajar alrededor de la República trabajo, para ¿no? seguir vendiendo, ajá, exacto, y sigue sin encontrar además un departamento como que a él le guste. Ok. De hecho, en el 49 pues nace su primera hija que se llama Claudia y creo que ni está en ese nacimiento, en el nacimiento de sus primeros 2 hijos el güey está viajando, ¿no? O sea, no los presencia y todo es tema así como de cartas y cartas y cartas. O sea, solamente llegaba a hacer a los chamacos y se iba a trabajar. Básicamente Lo sí. demás, gracias. Un poco sí. Porque sigue viajando y en el 50 nace su segundo hijo. Y está muy chistoso porque aparte le dice así como de, ay, tu niño ya nació y es como, es nuestro niño, puñetas, o sea, ¿qué pedo? ¿No? Pero él está muy contento, o sea, él expresa que está muy contento con ella, que está muy contento con sus hijos, que está muy, o sea, que lo único que le caga en la Claro, vida, a lo lejos y a la distancia, todos están bien contentos con todos los están muy niños. contentos. Pero aunque en O sea, realidad lo único que le caga en la vida es que en el trabajo lo tratan súper mal. O sea, lo traen así súper juido. No lo dejan respirar un momento, porque de hecho hasta su jefe lo acusa de que no va a trabajar y el güey sí está ahí sin hacer nada, pero pues, le dice sí que se va a ir o sea, lo acusa de que se va a ir a ver a su esposa y el güey nunca se fue, sigue allí. Entonces no le encanta estar trabajando donde trabaja, pero pues se la tiene que fletar porque pues ahora tiene 3 bocas que mantener, por supuesto, ¿no? Y la de él. Ya en el 51, fíjense, se casó en el 46. No, en el 48. En el 48. Y en el 51 ya por fin se decide qué departamento van a habitar en la Ciudad de México para traerse ya Clara definitivamente. ¿Y saben a dónde se van? ¿A dónde? ¿a dónde? Sí lo deberían de saber. Al departamento número A 1 la- de Río Tigris, Comala. 84, en la colonia Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, para los que no sean de la Ciudad de México, la colonia Cuauhtémoc es una colonia que actualmente está muy gentrificada, entonces ya es como bastante fifí y la neta es que sí está súper caro vivir allí. Y los departamentos muchas veces son edificios súper viejos. Y este edificio, específicamente el de Río Tigris 84, conserva todo el estilo de aquel entonces, es muy grande y allí afuera del edificio pueden ver una placa que dice, aquí escribió Juan Rulfo Pedro Páramo, una cosa así. Órale. Ay, qué lindo. Está bonito. Ese es Sí, como, o sea, sí está padre. O sea, al final este tipo de cosas yo creo que siempre son como significativas y más para las personas que como tú, o sea, les gusta mucho, conocen la obra y que puedas siempre como acercarte a lo que hacía, dónde vivía, pues lo acerca más, no lo hace así como tan inalcanzable, así como que, ay, aquí vivía. Esto está muy chido. A mí sí me gusta mucho eso.
Te lo pone cerquita. Mira, exactamente lo que dice la fachada de Río Tigris es Juan Rulfo. Aquí vivió y escribió su novela Pedro Páramo. Hizo una plaquita. No me pregunten cuánto cuesta vivir allí porque debe ser muy caro. Sí, pues sí. Sí, los departamentos rondan como en los 5 millones de pesos y las rentas como en los 25,000 pesos. Una cosa así. En ese entonces pues era como bastante costeable porque fue lo que escogió. Entonces ya se van a vivir a ese departamento ya por fin con sus 2 chamacos. Y en el 52 empieza a publicar como más constantemente. Publica en la revista América el cuento Diles que no me maten, que ya lo mencioné, y otros 8, entre ellos El hombre, Lubina y No oyes ladrar a los perros, gracias a que le dieron una beca del Centro Mexicano de Escritores. Ok. Y en el 53 ya publica completo El llano en llamas, que son 17 cuentos que dedica a Clara. Así dice, para Clara. Un dato curioso sobre este tema del llano en llamas es que en agosto del 2021 se intentó subastar un número de la primera edición que fue de Fondo de Cultura Económica, que salió ese año, el de 1953, como el primer tiraje, y el ejemplar formaba parte de la colección de letras mexicanas y es uno de los 2,000 ejemplares que se tiraron ese año, en el 53. Costaba 16,000 pesos, pero... No manches. Sí, el librito del 53 ahí. 16,000 pesos, pero... No, pues no me alcanza. De hecho, continúa en venta de subasta con un valor entre 20,000 y 24,000 pesos en la casa Morton de subastas, por si a alguien le interesa tener la primera edición del Llano en Llamas. O sea, se me hace raro que nadie lo haya comprado, Pues, ¿no? al menos cuando hicieron el evento, no. Supongo que ahorita está como en subasta digital Nadie o algo quiso. así, pero no, nadie lo quiso. Qué raro. Pues o sea, sí. digo, es que pues la gente que es así súper fan, pues compra cosas bien raras. O sea. Yo pienso que igual nadie se enteró porque pandemia. Bueno, sí, pero que luego igual incluso museos pero- o ciertos archivos Ajá. salen y fundaciones, ¿no? O sea, Claro. Y además digo, no es que yo esté así como, o sea, digo, 15,000 pesos y eso hace así como. oye, a la billetuda, Algo- ya sé a dónde vas. No. Es que no es No, tanto. ya, olvídenlo, ya. ¿No Sigan. ibas a decir eso? ¿No ibas a decir eso? Sí iba a decir eso, porque se me hace que es una obra que pues sí vale la pena, o sea, yo no lo compraría porque no soy fan, pero si alguien que me gusta mucho lo vendiera, o sea, fuera una obra de un autor que me gusta, sí lo compraría. ¿Te entiendo? Por 15,000 varos, sin bronca. En Ahora, chinga, no a ver, puedo- con aguacate. Exacto, deme 2 para llevar. Te voy a no decir puedo- algo. Te entiendo, Ajá. estoy de acuerdo, nada más, pero no puedo dejar de decir que nótese cómo dijo que no lo compraría porque ya no es fan, no por falta de dinero. ¿Y qué vas a decir, Cris? Que hay un libro No. de una... o sea, sí, no, ella muy pesuda y todo. No se compra una computadora, pero ¿qué tal un libro de 16,000 No. pesos? Es la pesuda acaba de revelar que es la pesuda de aquí. Del grupo. Estoy en contra de esas cosas. No por eso. No por eso. O sea, No, entiendo ¿saben a tu lo que voy? punto. O sea, no Cuando- empiecen me están sacando de contexto. No es- Los no es- amigos que escuchen esto, no, amigos, no piensen que no quiero pagar las pedas. O sea, no piensen Oye, eso. sí, te van a... Es que no es falso, pero se exagera. Ajá. Entiendo tu punto. O sea, creo que cuando quieres algo muy cabrón, sí le metes voluntad para pagarlo. Si tienes la No, pero, posibilidad o sea, de lo que dice hacerlo. Juanjo, o es un museo o algo así, pues ya lo hubieran comprado. Pasan la tarjeta de Bancoppel y ya, chingue su madre. Pues sí, no sé, 500 meses, ¿no? Sin intereses y sale. Pero bueno, pues no hubo subasta. O sea, sí hubo subasta, pero nadie Nadie, empujó a su ajá. favor. Entonces, pues ya, sigue ahí esperando a que alguien lo compre. Con una segunda beca en 1954, Juan Rulfo comienza a escribir formalmente Pedro Páramo, que ya les mencioné cuál era su preludio, que se convertiría evidentemente, como ya dijimos, en su obra más emblemática. Y en 1955 la publica, su primera novela, y está considerada como la única, aunque después publicaría El Gallo de Oro, pero ese es otro chisme. Sobre el trabajo de Juan Rulfo, en el ámbito literario, hay mucho que decir. Les digo que yo compré así como 20, compré un libro enorme que habla de las 1000, son como 40 traducciones que ha tenido la obra de Juan Rulfo y que los mismos traductores han hablado sobre la traducción de Pedro Páramo. Específicamente de Pedro Páramo. Es un libro enorme hablando de traducciones de Pedro Páramo. En fin, además de estar escribiendo y que le estaba yendo bastante bien, pues se puso a tomar fotografías
Hay un libro, de hecho, que se llama 100 fotografías de Rulfo, que son apenas una muestra de 6,000 que tomó entre el 30 y el 60, o sea, 30 años de estar tome y tome fotos, porque viajaba mucho con el tema de su trabajo. Y trabajó de 1955 a 1957, pensando en que ya no sacó como más obra después de Pedro Páramo como tal, hasta que llegamos a la publicación tal cual de novela del Gallo de Oro, que es hasta los 80. Trabajó en la comisión del Papaloapan y colaboró en el reacomodo de los mazatecos afectados por la construcción de la presa del presidente alemán en Oaxaca. Él estuvo haciendo un montón de trabajo indigenista. De hecho, también colaboró en documentales de danzas miches. ¿Se dice miches o mijes? O sea, como de Ayutla, Mije y demás. Yo Es digo Mije. que son mijes, ¿no? Sí, es Mije. Colaboró en un documental y tomó 350 fotografías de paisaje, arquitectura y población. Y en los 60 participó en el cine. Justo El Gallo de Oro está concebida como inicialmente como un guión de cine y luego se hizo como novela y luego Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes la agarraron y la adaptaron como para el cine mexicano. Entiendo que no estuvo calificada como una grandiosa obra en el sentido cinematográfico, pero entiendo que a nivel guión sí estuvo como muy padre porque sí participaron, o sea, no solamente era la idea de Juan Rulfo, sino pues gente como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Y Juan Rulfo decía, escribí algunos guiones cinematográficos, una película que se tituló El Gallo de Oro, luego otra llamada El Despojo, que al final llamaron La Fórmula Secreta, cuyo título original había sido Coca-Cola en la sangre. Y entonces me di cuenta de que el cine era en México una cosa mecánica con escenarios de cartón. Entonces como que se desencantó del cine después de hacer estas colaboraciones. Justamente en 1964 sale esta película del Gallo de Oro, que fue protagonizada por Lucha Villa, Ignacio López Tarso. Y ya como tal, en 1980 ya se publicó como una novela El Gallo de Oro. Y pues, como se quieren apurar en este capítulo porque Puebla ya nos va a regañar, no es para tanto, nada más es su salud les quiero mental. narrar nada más como la parte, como la parte de Pedro Páramo, o sea, la estoy dejando como al último. Este fue como un poco el proceso como cronológico de la vida de Juan Rulfo. Pero hablando de Pedro Páramo, sus obras serían consideradas como historias en donde el narrador está ligado a lo rural, o sea, de hecho, pues todos sus escenarios son en el México rural, muy influenciado por la vida en que tuvo, y por ahí rescata o se podría considerar una clase de precursor del realismo mágico, con estos escenarios fantasmales, hablando un poco de muerte y hablando de cosas que en realidad no deberían estar sucediendo, ¿no? En la realidad. Pedro Páramo se ha traducido entre 30 y 40 lenguas y no se sabe en realidad cuántas porque muchas no están autorizadas por la Fundación Juan Rulfo, ni por el autor, ni por Fondo de Cultura, por nadie. O sea, solamente empezaron a traducirla. Entre las lenguas que destacan en las traducciones está el náhuatl, que se tradujo en 2017, muy reciente. Finés, chino, alemán, japonés, danés, noruego, sueco, coreano, tailandés, rumano, griego, ucraniano, ruso, árabe y obviamente inglés. ¿Qué? Y el llano en llamas sí son chingo, y no son todas. O sea, faltan muchos y lenguajes de las mismas zonas así nórdicas y etcétera. O sea, Juan Rulfo se fue lejos. Está padre, ¿no? Digo, aunque no las hayan autorizado, me parece que está genial que las traduzcan para que más gente pueda conocer la obra. El detalle está en qué tanto está como este tema de las traducciones, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Pero me parece muy bien. Justo este libro que les comento, no lo tengo al alcance, pero justo ese libro que les comento son ensayos escritos de los traductores de Pedro Páramo, entre los cuales viene japonés, finés, o sea, como lenguajes muy lejanos a nosotros, idiomas muy lejanos a nosotros, y hablan de la complejidad que tuvo traducir a Pedro Páramo por el uso del lenguaje en español y las figuras retóricas que tenían que utilizar, pero que al final lo que lograron hacer un poco es hacer como un paralelismo entre su cultura y la cultura mexicana y los temas que estaban usando, como la muerte, el abandono, no le quiero llamar fantasmas porque se oye muy raro, se oye muy paranormal, como los espíritus y estas cosas, las apariciones, con su propia cultura, como para poder traducirlo lo más adecuadamente posible. Eso está muy chido.
Porque ahorita de lo que mencionabas de los escenarios rurales y demás, si bien a mí me falta leer mucho de él, sí bien recuerdo tanto porque lo estudié en un curso como por lo poquito que he leído de él, que pues que está bien considerado y aparte lo hace muy bien. Es como de lo último, ¿no? De la literatura, o sea, lo último representante de la literatura que se centraba en ámbitos rurales. Digo, ya es que lo dijiste, pero me parece bien importante hacer mucho énfasis porque muchas veces pensamos que como que es muy común que caemos en el presentismo, ¿no? Y entonces pasa mucho ay, ¿a poco desde entonces tal cosa? O, ay, ya estamos en tal época y cómo sigue pasando tal cosa. Es como, no, hay ciertas luchas que traen siglos atrás. O sea, que nosotros a veces nos acabemos de unir a ciertas causas o enterar de algo, no significa que sea nuevo, que apenas esté luchando, que apenas existan tal o cual, no sé, desde cosas de identidades, cosas de gustos, cosas de tendencias hasta en consumo, ¿no? Entonces, es muy común que pensemos que es como lo normal o común que las historias sucedan en ciudades, pero eso es algo relativamente reciente, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosillas que quería añadir al amor que le tienes a Gran Rufo. Digo, ya sé que lo sabes, pero en general para, como siempre, esos comentarios ñoños de lo que no podían faltar. Sí. Sí, creo que justo los años en los que trabaja la escritura, Rulfo en su escritura, es justamente esta transición entre lo rural y lo urbano. Uh-huh. Y muy, muy bien expresado en su biografía, en el sentido de que él mismo se está yendo a la ciudad como parte de esta migración en la búsqueda de oportunidades, ¿no? Pero sí, o sea, y sin embargo no se aleja del medio rural, ¿no? Él tiene muy presente el tema de la guerra cristera, de las consecuencias de la revolución, de cómo quedaron los pueblos, del abandono de los trenes, o sea, muchas cosas que repercutieron en el mundo rural lo rescata justo en su obra. Y después vienen ya autores, digo, Rosario Castellanos un poco sí rescata la parte rural, y que ya es más joven que él, pero tiene mucho más visibilidad gente como Fuentes, ¿no? Ajá. O sea, que está hablando, que con la región más transparente está hablando totalmente de la Ciudad de México, ¿no? Claro. O sea, ya justo se convierte en una literatura más cosmopolita, como le llaman, con este tipo de autores, ¿no? Entonces sí, ya se va dejando como más para atrás. Un poquito más olvidado, quizás. Borges, en un prólogo escrito para Pedro Páramo en 1985, dijo: la historia, la geografía, la política, la técnica de Faulkner y de ciertos escritores rusos y escandinavos, la sociología, el simbolismo, han sido interrogados con afán, pero nadie ha logrado hasta ahora el arco iris para usar la extraña metáfora de John Keats. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de la lengua hispánica y aún de la literatura, hablando de lo que también toda la influencia que tuvo Juan Rulfo. O sea, es un contraste muy interesante. Sí. Me llama la atención esto que dices, porque si bien eran como yo pensé que era como de la revolución, o sea, antes como de adentrarme en la obra, por lo que yo he leído, que son las historias así como de la revolución del campo, no pensé que fuera, yo sí pensé que era súper viejo. O sea, no pensé que fuera tan moderno. E incluso estaba platicando y fue mi papá el que me dijo así como, no. Y yo, ¿qué? Espera, no es del año Adelántalo medio siglo. Sí, o sea, sí, y por la forma en la que escribe y por lo que escribe también, ¿no? Como esas historias que son como, que a pesar de que vivió en la ciudad y todo eso, y que su niñez, como dices, ¿no? La tuvo, pues, en ese contexto, pareciera que él sigue viviendo ya por cómo lo escribe, ¿no? O que tuvo como mucho contacto con este tipo de gente, cuando pues en realidad no fue tan así, ¿no? Porque luego se fue a la ciudad. Correcto. Gabriel García Márquez decía que el escrutinio a fondo de la obra de Rulfo me dio por fin el camino que buscaba para continuar mis libros. Ahora quiero decir también que he vuelto a leerlo completo para escribir estas breves nostalgias y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo que tan perdurables que como las que conocemos de Sófocles. Así lo tenían, así en un pedestal muy cabrón. Sí, la gente cañón. Del boom. Ajá. Claro. O sea, ya hablamos del boom, pero esa gente que dijimos, no, para nada se menosprecia, su obra es una gran obra, lo tenían en un pedestal. O sea, los inalcanzables. Mi crush es justificado. Correcto. Sí, está cañón. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura y en el 79, me estoy adelantando muchos años, en el 74 dijo que ya no iba a escribir más. Porque justo les comentaba que había hecho guiones de cine y estaba colaborando como con cosas así,
pero en realidad en el 74 dijo, yo ya no escribo más. Pasaron muchos años, estás hablando de 20 años entre su obra más emblemática hasta cuando dijo, ya no voy a escribir más, porque se murió un tío que se llamaba Celerino y dice que a él le platicaba todo y con él recorrió también pueblos y escuchó más historias, pero pues que una vez que se murió, pues ya como que se le acabó las ganas de escribir y la inspiración para escribir. En el 76 fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y en el 79, en una entrevista, dijo, Juan Rulfo, la literatura es una mentira que dice la verdad. Hay que ser mentiroso para hacer literatura. Esta ha sido siempre mi teoría. Ahora hay una diferencia importante entre mentira y falsedad. Cuando se falsean los hechos, se nota inmediatamente lo artificioso de la situación. Pero cuando se está recreando una realidad en base a mentiras, cuando se reinventa un pueblo, es muy distinto. Aquellos que no saben de literatura creen que un libro refleja una historia real, que tiene que narrar hechos que ocurrieron con personas que existieron y se equivocan. Un libro es una realidad en sí, aunque mienta con respecto a otra realidad. ¿Qué tal? Me hace acordarme un poco de lo que decía Cortázar de que en sus tiempos la gente no le gustaba leer fantasía. Ujú. En el 83 recibió el premio Príncipe de Asturias. En el 85 fue nombrado doctor honoris causa. Y en sus últimas décadas se dedicó a dirigir se dedicó en el Instituto Nacional Indigenista de editar una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de México. Fallece de cáncer de pulmón el 7 de enero de 1986 y existe la Biblioteca Juan Rulfo, que fue creada en el 63. O sea, no se llamaba Juan Rulfo, pues le pusieron Juan Rulfo después de su muerte. Él era titular de esa biblioteca y como homenaje justo, pues le pusieron el nombre y pueden encontrar todo su trabajo que hizo en el Instituto Nacional Indigenista. Y si quieren ir, está en Avenida Revolución, 1279, en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Y pues ya, esa es básicamente la historia de Juan Rulfo. Me la eché de volada, ¿eh? Me tardé como 2 meses haciéndola, así que para echármela en una hora. ¿Estuvo bien? Yo creo que la obra de Juan Rulfo, además de rescatar el tema de el México rural, pone escalones importantes para el resto de las siguientes generaciones, pues. O sea, no solamente el hecho de que Gabriel García Márquez diga, mamá, me inspiró, al final todos estos lo rescataban mucho, o sea, no vivió en la sombra, pero también le echó ganas, o sea, él sí es un resultado un poco de cheleganismo porque al final se quedó, o sea, se tuvo que dedicar a trabajar y a mantener, o sea, al final creo que tuvo 4 hijos, ya no los menciono a los demás, pero, y no vivía tal cual de su escritura, pero las becas le ayudaron y el oficio de escritor en realidad ya no era tan burgués, era medianamente burgués porque conseguía becas, y estaba en una posición como más tranquila, pero en realidad sí tuvo que picar un poco de piedra, ¿no? Más que los demás, creo. Y que también está chido porque, como platicamos un poquito en el episodio pasado de Chismecito Literario 2 y en otros ha salido, muchas veces, también en el del Boom, ¿no? Por ejemplo, muchas veces seguimos leyendo y en particular, contra más atrás nos vamos, obra de gente muy privilegiada de toda su vida. No toda, pero sí hay mucha que se conserva, que fue creada así, ¿no? Por muchas circunstancias. Entonces está padre conocer autores que han tenido el reconocimiento que tienen sin estar encasillados, primero sin venir de tal privilegio y 2, sin estar encasillados justo desde que las que tenían el privilegio lo vean como, ay, mira, ¿no? el curiosito que sí sabe hacer las cosas, ¿no? O sea, que eso pasa mucho a veces con el premio Nobel, ¿no? Cuando lo dan hay algunas veces que parece que es como por una especie de lavado moraloso del mismo premio y dices, pues tampoco está chido. No le quita mérito a quienes lo ganan. Solo me refiero a lo que hay alrededor cuando analizas todas las entregas y todas las circunstancias de esa premiación en específico. Pero volviendo a Juan Rulfo, pues está padre conocer esto, que su vida no es una de privilegio y que claro, nos va a mostrar en su obra experiencias distintas a las de muchos otros y por algo está en la posición que está de fama, renombre, tanto entre lectores comunes como entre la crítica y demás. Sí, yo coincido. Mucho de su mérito tiene que ver con cómo rescata toda su influencia literaria y cómo logra vertirla de manera muy concisa, porque, insisto, sus obras, o sea, Pedro Páramo es cortísima, sus cuentos en general son cortos, creo que El Llano en Llamas es un poco más largo, entre todos sus relatos. No he tenido oportunidad de leer El Gallo de Oro ni de ver la película, la verdad, pero por lo menos Llano en Llamas y Pedro Páramo reflejan el punto cumbre, ¿no? De su obra y que al final él decide no seguir produciendo. Por ahí él hablaba en algún momento de que
sí estaba preparando otras novelas, pero decidió como pues ya no sacarlas y hasta la fecha no han sacado como algo extra más que el trabajo de, o sea, las cartas a Clara y ya, que en realidad en las cartas a Clara también refleja mucho su forma de hablar, que después vierte también en Pedro Páramo, por ejemplo, por ahí habla de expresiones muy de México como los tiliches, ¿no? Y que es parte del reto que decían de las traducciones, que güey, ¿cómo traduzco tiliches en japonés? O sea, ¿no? Incluso al inglés, no es una palabra, es un modismo mexicano. Y pues ya, a mí me gusta mucho Pedro Páramo y me gusta mucho la obra de Juan Rulfo. Léanla, padre. Pues sí, digo, estaba en mi sería? lista. Sí, a ver, vas, Steph. ¿Cuál sería, Cris, para ti el libro que recomendarías para empezar a leer a Juan Rulfo? Bueno, o el cuento, no el libro, porque podría no ser que no sea Pedro Páramo. Otro de los cuentos que sea para que comience la gente a leer a Juan Rulfo. Yo creo que Macario está interesante. No es el Macario que conocemos de la muerte y que llegó y que el pollo y no sé qué cosas más. Creo que está intenso, ¿no? También. Es un libro, es un cuento muy fuerte. Extraño, pero me parece muy interesante. Diles que no me maten, creo que es como súper básico. ¿Cuál otro les había dicho que leyeran para que pudieran participar en este bonito episodio? El de ¿No me han dado la tierra? No, el de No oyes ladrar a los perros, también. Esa puede ser una buena. Insisto, el Llano en Llamas es como más largo. Talpa. Talpa. También ese de Talpa me sacó unas lagrimillas, tengo que serles sincera. Talpa es muy bueno también. Ese de Talpa. Yo diría que porque Cris, como bien lo dijo, nos dejó tarea para este capítulo. Entonces yo diría que para comenzar a leer a Juan Rulfo, yo les diría que diles que no me maten. Esa está muy buena para comenzar a leerlo y que te quedes clavado y quieras seguir leyendo más. Y como dijeron, son cuentos súper cortitos, o sea, se los echan en un ratito. No se van a tardar más de 1 hora en un cuento, se los juro. Y yo leo lento, yo leo lento, Supongo que te tardarás unos minutos nada más, pero el que realmente les quiero recomendar para que lean es Cartas a Clara. Enamórense de Juan Rulfo. Ay. Y vean cómo se liga, chavos. Aprendan. Y escribe unas cosas muy bonitas. A Clara. Pues sí, suena bien bello. Y sí lo tenía obviamente en mi lista desde hace un buen, pero sí haces que suba de posición. No, en general la obra de Juan Rulfo. Ahora, el de Cartas a Clara no sabía que existía, de hecho, hasta que Cris nos estuvo platicando desde que quería hacer este episodio. Pero sí, en general al Rulfo lo tenía, pero pues estaba ahí como en la lista muy atrás y va subiendo. Y los que he leído me han gustado mucho, o sea, los cuentos que he leído me han gustado mucho, la verdad. ¿Qué vas a leernos, Cris? Un pedacito de una de las cartas, de la carta 1, que es donde te quedas así, necesito seguir leyendo esto. Clara, corazón, rosa, amor. Junto a tu nombre, el dolor es una cosa extraña. Es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida, como se va la muerte de la vida, y la vida se llena con tu nombre. Clara, claridad esclarecida. Andas. Escribe muy padre. Sí, está muy bonita. Digo, ese fragmento está muy bonito. Y pues así se la ligó. Mira nomás. Así fue como la conquistó. Correcto. Y sí fue su gran amor. La verdad es que todo el tiempo estaba hablando de ella y nunca se separaron y etcétera. Entonces, está bonito. La verdad, sí. Y pues, listo. Agréguenlo a su lista de lecturas. Quizás en algún C-Space o algo comentamos alguno de sus cuentos, puede ser. Y pues, esta fue la historia de la vida y obra de Juan Rulfo. Hemos terminado. Pues muchas gracias por escucharnos, como siempre. Gracias, Cris, por todo lo que preparaste. O sea, al final de cuentas, de nuestro lado fue más las risas, las burlas y leer un poquito de Juan Rulfo para estar al tiro, pero te rifaste. Y gracias a quienes nos escuchan, como siempre. Síganos en nuestras redes. ¿Cris es qué? ¿Qué decías, Steph? No, que digo lo mismo, que Cris hizo una super investigación. Y Cris hizo una super investigación para Juan Rulfo. Digo, ya le gustaba, pero la verdad hizo una... para que nos resumiera la vida en este ratito y así tan entendible, la verdad es que estuvo de lujo. Así ya pueden ir a chismear con sus cuates y recomendarles a Juan Rulfo. Háganlo. Síganos en nuestras redes sociales, @Libros para Todos en Twitter, Libros para la Banda Podcast en Facebook e Instagram, y nos pueden escuchar en iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y YouTube.
Síganos en YouTube, por favor. Por favor. Porfis. Y compártanle a quien más confianza le tengan. Si les gusta el podcast, compártanselo a quien les caiga bien. Si no les gustó, compártenselo a quienes no les caiga bien. Pero compártanlo, por favor. Háganlo. Me gusta tu consejo. Va que va. Pues muchas gracias. Hartas gracias. Y bonito día, tarde, noche. Nos escuchamos la próxima, chicos. Bye, bye. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.